Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Hoy es día lunes. Claudia Méndez Arriaza se encuentra en México participando en un seminario sobre justicia y periodismo. Por eso hoy me he hecho acompañar de Adrián Zapata. Él es un abogado. Se va una periodista, viene un abogado a conversar el día de hoy, a desarrollar las entrevistas de la noche. Vamos a arrancar con Adrián tratando el tema del desvío de los ríos y la conflictividad que esto genera. Por supuesto, lo hacemos a partir del caso de los ríos Madre Vieja y Achihuate, que fueron desviados por empresas productoras de caña de azúcar y de palma africana. Hemos invitado tanto a representantes de la gremial de palma como a representantes del azúcar de Guatemala. Ambos han preferido no participar, nos han dicho que se les hacía muy difícil participar el día de hoy en esta conversación. Tampoco pudieron acompañarnos las autoridades del Ministerio de Ambiente. Quienes sí están hoy con nosotros son Joram Gil, quien es experto en sostenibilidad de los recursos hídricos de la Universidad de San Carlos. Él participa en la discusión de la Ley de Aguas. Y está con nosotros también Carlos Salvatierra, quien es secretario ejecutivo de la Red Manglar. Usted sabe, esta organización que defiende al mangle en las costas guatemaltecas. Por la vía telefónica nos acompaña Junior Salguero, quien es el gobernador de Escuintla. A los tres les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos y arranca don Adrián. ¿Qué tal? Muy buenas noches y muchas gracias por estar por acá con nosotros. Entonces, tal vez empezamos con el señor gobernador que está en la línea. Señor gobernador, muy buenas noches. Aquí le saluda Adrián Zapata. Mire, tenemos entendido que es usted gobernador saliente, ¿es correcto? Afirmativo, Adrián. Estamos trabajando desde hace 11 meses en la gobernación departamental de Escuintla y posteriormente, claro, ahorita entrando de lleno al problema de los desvíos del río Madre Vieja y Achihuate. ¿Usted participó en el proceso de recuperación del cauce de los ríos, señor gobernador, cuando las comunidades, tenemos entendido, iniciaron estas acciones para que retomara su cauce? ¿Usted tuvo una participación activa en ese proceso? Afirmativo. Como gobernador, la función principal es mediar entre cualquier conflicto. Y cuando nos dimos cuenta de la problemática que tenían las comunidades río abajo, del río Madre Vieja y río Achihuate, fui el primero en convocar a las partes a Gobernación Departamental de Escuintla, donde fue muy fructífera. A principios del mes de febrero, 4 o 5 de febrero, comenzaron estos problemas tanto en el río Madre Vieja como en el Achihuate, pero que las partes llegaron a Gobernación y comenzamos a trabajar en una mesa técnica directamente con la meta principal, que llegara el agua a las comunidades de río abajo, Adrián. Gobernador, pero lo que debía hacerse, lo que procedía en ese caso era establecer una mesa técnica de discusión, no era actuar legalmente en contra de las empresas que se habían apropiado del cauce de esos ríos. La prioridad en este momento para mí como gobernador era que el agua llegara, independientemente luego las responsabilidades que se pueda deducir ante cualquier persona que haga alguna ilegalidad. Mi prioridad en este momento era que el agua llegara a ciertas comunidades y específicamente el sistema ecológico, tanto del manglar, que se estaba muriendo, y que eso fue lo que primero se hizo, lograr el consenso en la aprobación de las pláticas que tuvimos, la conciencia de las empresas, y no solo el platicar en la mesa, fuimos personalmente a verificar los ingresos que tenían las diferentes empresas, y ellos también colaboraron en reducir y desde ya en implementar un riego de aspersión, lo cual nos ha hecho que el agua ya esté llegando al mar, Adrián. Señor gobernador, a ver, ¿hay evidencia o hay alguna prueba o un reconocimiento por parte de las empresas ante la gobernación de que la causa del desvío del cauce fue hecha por ellos ante la necesidad de riego? Es que esto no es de ahora, Adrián, esto ya viene de años. Acordémonos que ya llevamos 3 inviernos que han sido secos, el manto freático ha disminuido no solo en el cauce de los ríos, sino que también en los pozos artesanales que existen en las comunidades. Esto no es de ahora, esto hoy se está agudizando por la falta de manejo de cuencas, donde no se ha tenido un programa adecuado del manejo, en el cual también ha estado entre los acuerdos y compromisos de la Gobernación Departamental de Escuintla, donde se están comprometiendo a un plazo mediano iniciar la reforestación de la cuenca del río Madre Vieja y del río Achihuate, Adrián.
Ahora vamos a conversar con Carlos Salvatierra, él es de la red Manglar. Carlos, los daños sobre el mangle en el área en donde desembocan los ríos Achihuate y Madre Vieja, ¿realmente son graves? Yo antes que esa pregunta quisiera, porque he estado involucrado en el proceso desde el año pasado, pero también este año, del 4 de febrero, cuando iniciaron las mesas de negociación o las mesas de diálogo, ¿no?, en la municipalidad de Nueva Concepción, Escuintla. Y participé, de hecho también estuve presente acompañando junto a otras organizaciones, la PDH, el movimiento en el cual las comunidades hicieron la liberación de este río, ¿no?, del río Madre Vieja. Y yo quisiera partir de ahí, de que creo que es un punto importante rescatar que el tema que nos lleva ahora a la discusión y que está colocado en los medios de comunicación y que es tema de debate y que lleva también a otros como lo de la ley de aguas, es debido a una acción de las comunidades, es debido a acción de la sociedad, de grupos de agricultores, de pescadores que se benefician de ese caudal. Y por supuesto, los daños no solamente son en el ecosistema de manglar. Sabemos que el río es una conexión natural, ¿no?, que une toda la cuenca, y que el manglar es un elemento fundamental, porque al llegar las aguas al manglar también hay una diversidad de especies que se reproducen en este ecosistema. Por supuesto que hablamos de una afectación al ecosistema cuando no tiene el agua, la diversidad de especies se ven mermadas y con eso también la pesca. Hay pescadoras y pescadores, un grupo muy invisibilizado, ¿verdad?, pero que también se benefician de este recurso. En esta mesa técnica, y aprovechando la experiencia que ha tenido usted que participó en ella, cuando se habla de las partes, evidentemente de un lado está la comunidad, del otro lado estaríamos hablando de las empresas estas que desviaron el cauce, ¿es correcto? Sí, yo creo que hay varios actores, está la comunidad y la municipalidad, por un lado, las organizaciones que acompañamos, está la PDH, la COPREDE, el Ministerio de Agricultura y las empresas que son tres, digamos, palma, banano y caña de azúcar. Es que la pregunta es por qué en el contexto de la mesa técnica que se hace para recuperar el cauce, quizás también para la audiencia, ¿cómo se va a sentar? O sea, no se alcanza a entender cómo se negocia el recuperar algo partiendo de un desvío, pues, no sé si ilegal, porque hablaremos del tema de las aguas, pero ilegítimo ante este bienestar colectivo. ¿Cuál es la postura entonces en la mesa técnica para desatar ese nudo? Mire, un punto que se ha abordado ahí es que es urgente saber cuál es la situación del río. Y como un acuerdo de la reunión pasada, se quedó que ahorita este jueves y viernes de esta semana se va a hacer un aforo, una medición de los caudales del río de forma colectiva. Para mí es muy importante esta acción porque la comunidad, los líderes comunitarios van a poder ver también, además, aprender o comprender una herramienta que es importante para saber cuánta agua está llevando ese río. Pero, Joram, en términos claros, la Constitución dice que los cuerpos de agua, los ríos, los lagos, incluso las costas, son de propiedad del Estado. Dominio público. O sea, Sí, no hay ninguna discusión en torno a si alguien puede o no apropiarse del caudal de un río. Exacto. Lo que pasa es que no hay, voy a decir, mucha claridad, y lo que dice la Constitución es que todos los ciudadanos de este país tenemos que contribuir en que sea la ley respectiva, específica de esto. Y lo que pasa es que no estamos, en cada uno de nuestras partes, no estamos trabajando en eso. Hasta que hay un conflicto, trabajamos como bomberos para apagar ese fuego. Yo creo que este momento es una gran oportunidad para que la ley de aguas surja, nazca. Ya somos el país retrasado en ese tema desde el siglo pasado. Pero ¿qué tendría que decir una ley de aguas respecto al caudal de un río, por ejemplo? Que un agricultor puede tomar parte de ese caudal para beneficiar sus cultivos. Por supuesto, lo que pasa es que ahora ya ha nacido el concepto del caudal ecológico, en el cual hay que darle que el río, el agua es vida, por lo tanto en el recorrido de un río hay mucha vida, todo el ecosistema. O sea, la otra es que todo el mundo piensa, bueno, estamos sembrando ahí y estamos produciendo comida, pero adelante se está muriendo el ecosistema, la vida. El manglar se está muriendo porque es es una válvula que nos protege de las partes del océano y de la parte esta que viene de agua dulce. Es una protección para todos nosotros. Pero entonces lo que yo debo entender es que
va a establecerse, va a cuantificarse cuál es el caudal del río y a partir de ahí va a establecerse, digamos, una cuota que razonablemente puede ser tomada por las fincas o por las aldeas o por las personas en términos generales en las riberas del río para su uso propio. Existe un problema y es que no hay una ley de aguas y lo sabemos, ¿no? Yo quiero retomar lo que usted mencionó, me pareció muy interesante y que estamos hablando de que en este momento ese uso indebido, ilegal, ilegítimo, como usted mencionó, se enmarca dentro de una acción inconstitucional, si vemos el artículo 128 y el 127 de la Constitución de la República, ¿verdad? Aguas de dominio público y en beneficio para la mayoría. Entonces, ahora creo que en el caso del río Madre Vieja, la posición de las comunidades es que ellos necesitan agua, que no se puede partir de una priorización del uso de las aguas de la agroindustria, porque este es el argumento, por ejemplo, de la palma africana y de la caña de azúcar. Bueno, midamos el río y cuánta agua necesitamos, pero las necesidades de la agroindustria son muchas, son muy grandes, ¿verdad? Porque ha habido un incremento también en la expansión de esos monocultivos. Entonces, yo creo que es importante mencionar lo que dice aquí el compañero, ¿verdad? Es un camino que todavía hace falta recorrer y al momento nos basamos en algunos conceptos como el caudal ecológico, ¿verdad? La unidad que se necesita para saber, para que ese río mantenga la vida, el ecosistema y también a las mismas comunidades que están a la orilla de él. El hecho de que ahorita se parta de esta negociación en ese lugar, pues evidentemente abre la puerta para destapar lo que decía ahora en el tema de otros espacios similares. Primero, que lástima que no vino gente del mar, porque la denuncia igual no cesa con el acuerdo que se llegue en el espacio, porque hay un ilícito, es usurpación de aguas y eso tendrá que ventilarse en los tribunales pertinentes, que además la pena es ridícula, creo que son de 1.000 a 5.000 quetzales de multa y de 1 a 3 años, a costa de todo lo que se arriesga. Pero estos focos, hoy decía el ministro de Ambiente, o ayer, que no solo es allí, o sea, que este tipo de cuestiones es algo generalizado. No, ya es una costumbre de hace varios años, no es la primera vez. Yo creo que ellos cuando tomaron el río, voy a decir, no pensaron en cometer una falta, porque no hay esa falta, ¿verdad? Pero por decirles, no, los desastres que están ocurriendo aguas abajo, ¿verdad? Ellos no lo pensaron así, sino pensaron en su provecho. Pero lo bueno es que hoy se destapó. Y se destapó en esos dos ríos, porque los demás ríos es lo mismo, es la misma historia, ¿verdad? Y ahorita porque lo estamos viendo, voy a decir, en estos grandes agricultores, pero también sucede en las hidroeléctricas. ¿Ya? Pero las hidroeléctricas en general utilizan el agua y vuelven a descargarla porque no reservan el agua. Sí, pero hay un conflicto también, ¿ya? Entonces, en el cual no se toma en cuenta las comunidades. Es como lo mismo que está sucediendo aquí, solo que aquí el agua no llega al río. Pero el problema no es más por el embalse que por el caudal del río, en el tema de las hidroeléctricas. Es todo un contexto integral, no es solo... Es como los mantos freáticos también tendrían que abordarse en la ley. De todo se tendría que abordar. Ahora hablemos respecto a los mantos freáticos, porque el gobernador Salguero nos decía que hay escasez de agua incluso en el manto freático y que las fincas productoras se quejan de que resulta muy caro y difícil extraer agua del subsuelo. Bueno, ¿Eso es real en la costa? Sí, lo que pasa es que ahí tenemos la instrucción marina a ese punto. O sea, si yo vengo y saco hasta cierto nivel, puedo sacar agua dulce para regar. Pero más profundo usted saca agua del mar. Sí, agua salada. Entonces, ¿qué pasa si hago agua salada? Voy a salar los suelos. Entonces, ¿quema su producción? Que sí, o sea, bueno, hay ciertos cultivos que sí lo aguantan, pero ¿cómo se llama en este caso? Palma africana, caña, habría que estudiarlo, ¿verdad? Y hablando de mantos freáticos, ¿dónde queda el tema de estos productos agroquímicos que se usan en muchas de estas industrias en el abordaje? Que me imagino que en la ley de aguas el ministro dijo que no, pero creo que este tipo de cuestiones deben ir allí. ¿Cómo queda en ese contexto con organizaciones ecológicas que se encargan de verlo? Pero ¿cómo queda la contaminación del manto freático por eso? Bueno, es un problema bastante complejo, ¿verdad? Y yo creo que un ejemplo muy reciente que tenemos es el del río La Pasión. Y nosotros mencionamos el río La Pasión porque en el caso del Madre Vieja es la misma empresa, que es la empresa de Palma del Grupo Jame, y vimos todo lo que sucedió en el río de La Pasión y hoy en día no tenemos un proceso legal que haya concluido, que haya dado con los responsables. Por supuesto que una ley de aguas tiene que contemplar todo eso. Yo quería comentar respecto
a la participación de ciertos actores cuando mencionaban el Ministerio de Ambiente, porque nosotros en la mesa del 4 de febrero, frente a las industrias y a los demás participantes de esta mesa, de esta comisión técnica, alertamos a ellos, a las agroindustrias, que era importante que hicieran cambios y que llevaran al cumplimiento los acuerdos, porque hubo un acta firmada por parte de las industrias y de las comunidades y de los testigos que estábamos ahí. Entonces creo que hay una responsabilidad de las instituciones de gobierno que no actuaron con denuncias, incluso que el año pasado se han hecho y años anteriores, para poder solventar esta situación. Joram, ¿es viable en realidad que el país apruebe una ley de aguas? Una de las últimas ocasiones en que trató de hacerlo, los cantones de Totonicapán se opusieron de una manera vehemente. Hay grupos muy conservadores en este país que están simple y sencillamente cerrados a la posibilidad de que se produzca de que se legisle en esta materia. Bueno, lo que pasa es que la ley tiene que ser consensuada. O sea, no podemos hacer una ley que de la noche a la mañana lo apruebe el Congreso sin tomar a todos los actores. ¿Se puede consensuar una ley? Es decir, buscar consenso es acuerdo de todos. En 1993 ya había, en tercera lectura teníamos la ley de aguas, y por el golpe de Estado que se hizo en esas fechas, pues ya no se logró. Era el primer paso, ¿verdad? Pero creo que sí se puede, sí se puede. Y trabajar uno entendiendo la cosmovisión de los 48 cantones, que se involucre sus autoridades, no toda la gente, ¿verdad? Pero sí la gente que realmente piensa en el beneficio y ver cómo manejar el agua, porque los 48 cantones sí, al inicio nos dan buena calidad, pero ya cuando están en la planicie de cómo se llama, de San Cristóbal, Totonicapán, Salamá y todas esas cosas, y es una contaminación grandísima, ¿verdad? Entonces ahí la gente se está enfermando, ¿verdad? Niños menores de 5 años están muriendo. ¿Y en qué situación se encuentra en este momento la discusión sobre la ley de agua? No hay discusión, solo hay una comisión extraordinaria de los recursos hídricos y no hay nada. Lo bueno es que pasó esto, y esto todos tenemos que darle, yo le digo, sentido, darle una oportunidad, que todos los guatemaltecos tenemos la obligación de participar para que esta ley salga, porque todo ahorita nos estamos quejando de los que viven en Madre Vieja o en el Coyolate o la Cheguate, pero los niños menores de 5 años están muriendo por la contaminación de los ríos. Eso ¿cómo se llama? Eso, la muerte de un niño, ¿cuánto vale? Joram, ¿y es viable pensar que podemos rescatar nuestros cuerpos de agua? Sí, es viable. El problema que tenemos es que no estamos educando profesionales, no estamos educando a la gente para esos temas. Pero es que casi todas las comunidades descargan sus desechos sobre los ríos. Porque, bueno, y encima de eso no quieren pagar la tarifa de agua. Así es. Vean, compran agua embotellada y la manejan mal. Pero ¿cuál es el porcentaje, si lo tuvieran ustedes en datos, realmente el grueso de la contaminación de nuestros cuerpos de agua es realmente por uso común, como esto que está hablando Juan Luis, o viene por un tema de industria? No, mire, el uso común es el que mata a la gente, realmente. La industria, si bien es cierto también, pero no es tanto, ¿verdad? Ahorita porque estamos viendo este caso, pero realmente lo común, los niños, ustedes pueden ver las estadísticas, niños menores de 5 años están muriendo de diarreas. Eso es ignorancia, ¿verdad? Realmente tenemos que trabajar por eso. En el lago de Atitlán el año pasado se murieron 25 por esos casos. Carlos, usted está participando en la mesa de discusión en Escuintla. Sí, en la comisión en Escuintla del caso Madre Vieja. ¿Y los sectores que están participando ahí, están participando de buena gana? ¿Tienen realmente deseo de participar en esa discusión? ¿Las empresas, por ejemplo, de la agroindustria lo están haciendo de buena forma? Mire, yo creo que las industrias se vieron obligadas a participar en este espacio. Entonces, no les sabría decir si ellos van de buena gana y con buena voluntad, pero sí que ellos están yendo por una presión, porque al suceder esta acción de las represas, o sea... Pero la postura, digamos, es si hay una intención de ceder, no hay una intención de mantener las cosas como están. Están en el espacio. Lo que a nosotros nos interesa y en el proceso de acompañamiento es que esos acuerdos se cumplan. Nosotros fuimos luego de que se firmó el primer acuerdo, pero volvimos a ver que las represas estaban ahí. Y es que no estamos hablando de un desvío, sino que estamos hablando de varios desvíos, ¿verdad? Yo creo que lo más importante y lo que hemos expresado a estas mismas industrias es que lo que se necesita
En este momento son acciones concretas y el cumplimiento de los acuerdos que se llevaron en la mesa de diálogo. En la línea telefónica se encuentra todavía el gobernador de Escuintla, don Junior Salguero. Está ahí, ¿verdad, señor gobernador? Cuéntenos cuál es su expectativa de esa mesa de diálogo que esté establecida en el departamento en el que usted se encuentra representando al presidente. Gracias, Adrián. Gracias, Juan Luis. Es una mesa muy satisfactoria, ya que en los primeros 8 días se pudo ver la voluntad de las empresas y también de felicitar las acciones que hizo tanto la Iglesia Católica como Red Manglar y los alcaldes de Nueva Concepción y de Tiquizate, que tuvieron un papel protagónico en esta mediación. El poder local fue apoyado a estas comunidades, por lo cual, aparte, como decía Carlos Salvatierra, no tanto la presión, sino que a la par de eso se vio la voluntad que ellos tenían, porque era el poder local el que estaba respaldando, en lo que es el caso de la Nueva Concepción. Como mediador estuve muy interesado en de que ambas partes llegáramos a un acuerdo y que la mesa el día jueves a las 6 de la mañana estaremos ya en Nueva Concepción supervisando personalmente una mesa integrada por 27 personas, donde están parte de los ingenios, parte de las empresas, parte de la sociedad civil, de Red Manglar, de la Iglesia Católica, quien ha apoyado mucho, y que se va a verificar el aforo del río y el aforo en los quineles, en las principales entradas de estas empresas, para reducir todavía en un 50% el caudal que hasta hoy está entrando a las fincas. Carlos, ¿hay todavía qué porcentaje de mangle que se puede rescatar en Guatemala? ¿Cuánto de nuestras costas tiene todavía mangle que debe ser protegido? Pues en el Pacífico, en general en el país hay poco menos de 18,000 hectáreas y unas 17,000 están, para poner números redondos, ¿no?, en el Pacífico. Esa es la extensión de mangle que hay. En el caso del que estábamos hablando, se habla de unas 400 hectáreas. Pero refiriéndonos a la extensión general, esa es el área que se tiene. 17,000 hectáreas que todavía pueden ser protegidas. Que todavía deben de ser protegidas, porque ahí estamos hablando de miles de familias de pescadores. Yo siempre digo, si en Guatemala la mujer indígena ha sido prácticamente invisibilizada, agricultora también, pero la pescadora es prácticamente inexistente, ¿no? Estamos hablando de un ecosistema que genera una cantidad de empleos para muchas de las comunidades que se encuentran en el litoral del Pacífico. ¿El daño causado con esta acción es irreversible, Carlos? Yo creo que el manglar lo que necesita es del intercambio y del flujo del agua. O sea, restablecer la hidrología del lugar es fundamental y es muy importante, que creo que la comunidad tuvo un logro ahí. ¿Y eso se está logrando? Yo estuve, la semana pasada fuimos a hacer la verificación y les decía a mucha de la gente con la que estuve que es uno de los momentos más bonitos dentro del trabajo ecologista que yo he hecho, porque vi que el efecto era algo inmediato. Estaban las garzas, los pescadores me contaban cómo estaba llegando. Todavía no había llegado a todo el área de manglares de Isla Chicales, de Tecojate, porque el agua poco a poco va irrigando el sistema, pero se miraba ya un cambio en la diversidad del lugar. Joram, pero usted nos habló brevemente y ahora apenas tenemos unos segundos. Nos decía que el cauce de los ríos se ha visto decrecer y que año con año vemos que es menor ese flujo de agua desde el altiplano hasta la costa. Sí, bueno, tenemos el otro concepto que hace el cambio climático. Están cambiando las cosas. Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de pensar como lo veníamos haciendo. Hay que eficientar los caudales, usarlos bien. Tenemos casos de países que lo están haciendo bien, tenemos que aprender. Y por otro lado, yo creo que la industria va a aceptar muchas cosas, porque son temas ambientales y si su producto sale de Guatemala, tiene que cumplir con esos temas o si no, se queda atrás. Yo creo que hay una buena, disposición para que lo cumplan, porque no su azúcar, su aceite o lo que combustible no lo van a vender afuera. Espero que el Congreso no nos quede mal. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Le agradecemos también al gobernador de Escuintla, Junior Salguero, quien estuvo por la vía telefónica conversando con nosotros sobre este tema. Vamos ahora con Rocío Lazo, nuestra compañera. Ella nos cuenta qué se dice en redes sociales sobre este tema.
Juan Luis, muy buenas noches. Recuerde que para nosotros lo más importante es su opinión. Hablamos en este momento sobre la desviación de los ríos Achihuate y Madre Vieja y por supuesto de la conflictividad que se ha derivado debido a esta situación. Así que esperamos sus comentarios en Facebook y en Twitter y nos encuentra como Canal Antigua. Comenzamos con Amanda Santizo. ¿Por qué se tarda el Congreso de la República 20 o 30 años en aprobar una ley tan importante? Mario, ¿y qué pasa con los campesinos que lavan en los ríos, el fertilizante que va al lago de Atitlán? Yuri Giovanni Melini nos dice, la razón muy simple, abuso de empresas criminales por impunidad ambiental y tráfico de influencias. Gustavo de León, deben de tomar medidas y denunciar, las consecuencias son graves y pérdidas millonarias cada invierno. Raúl nos comenta, desviar un río es una monstruosidad, punto. Un Estado constitucional de derecho no puede permitir estas barbaries. Agrousac, no hay ordenamiento territorial, los recursos naturales están colapsando y reaccionamos tarde, falta de penalización severa. Y por último, Juan Carlos Martínez, desviar ríos es atentar contra la vida, no solo de las personas, sino del contexto donde se desarrolla la misma vida. Es momento de ir a una pausa comercial, pero por favor quédese en sintonía de Canal Antigua que le tenemos mucho más.